Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Nuestros mejores deseos desde este espacio de que pues haya pasado o recibido un nuevo año con las mejores expectativas en medio de pues su familia, de sus amigos, de sus conocidos, en su lugar o en algún lugar que pues haya decidido visitar. Así es que estamos en el 2026 y por ahí algunos miraban que esto podía ser largo, el momento en que empezáramos y acostumbrarnos a escribir ya, no 2025, sino 2026, que por ahí no iba a llegar o si iba a llegar en medio de una convulsión social mucho más profunda, pero ven ustedes que nada de esto ha pasado para bien del país, para bien de todos los hondureños, todo ha transcurrido normalmente. Así que ya le estaremos compartiendo nuestra pregunta del tema de hoy y le estaré presentando a nuestros invitados para que ustedes se adentren al tema de fondo del programa de hoy de Frente a Frente. Hoy que estamos precisamente ya estrenando un nuevo año. Ya uno de nuestros invitados también está llegando por acá. Así es que ya nosotros estaremos dándole a conocer cuál es la temática del día de hoy. La verdad es que es un año con muchos desafíos. Estrenamos un nuevo gobierno. Los electores en las pasadas elecciones generales volvieron a confiar, volvieron a depositar la confianza en el Partido Nacional y ahora a esperar cómo se desarrolla una gestión ya bajo la administración, y quien mueve los hilos es don Narri Tito Afuras. Y en producción me dicen que tenemos lista el tema de fondo. Se los presentamos a continuación. Ahí lo tienen ustedes. Bienvenido el 2026. Ahora a trabajar por Honduras. A trabajar todos los hondureños y a trabajar por Honduras. Ese es el compromiso. Yo estoy plenamente seguro que el 80% vamos a rescatar este número de las pasadas elecciones generales. Y no solo el 80%, más del 80%, el 90% de los hondureños. Quisiéramos pensar que el 100% está de entrado metido en esto, en que vamos a trabajar por Honduras, en que el país va a salir adelante. Por ahí algunos que no terminan de sintonizarse, no terminan de marcar el mismo paso que exige el país, que exigen los nuevos tiempos, pero seguro estoy que la mayor parte de los hondureños, 80, 85, 90% de los hondureños, hombre, quieren que al país le vaya bien. Y quizás un número menor, un número igual, también quiere que al próximo gobierno le vaya bien. Algunos me han preguntado por la vía telefónica, por los mensajes de WhatsApp. Bueno, pero ¿qué va a pasar si todavía hay gente que no reconoce lo que pasó, lo que sucedió, la voluntad de los electores en el pasado 30 de noviembre? Pero estas escaramuzas son normales, quizás no como ahora, pero ya hay una declaratoria oficial en los tres niveles: presidencial, alcaldes y diputados. Hoy creo que vence el plazo para las impugnaciones, así es que a seguir adelante, vamos hacia adelante, que no va a pasar nada. Aquí no va a cambiar nada más, que estaremos escuchando estos ruidos por ahí, pero que poco a poco se irán apagando. Así es que les presento a nuestros invitados el día de hoy, a quien en estos tiempos siempre les damos las gracias, porque vea, levantarse después de un 24, después de un 31, no es fácil. Un primero que está todavía como acomodándose la gente, don Olvan Valladares. Y con el frío. Y con el frío que está haciendo, porque ha sido una Navidad, pero sobre todo un 31
con temperaturas bastante bajas y en muchas partes del país con lluvia, y con lluvia así intermitente, pero es parte también de las bondades de la naturaleza que nos llegue la lluvia al campo. Don Olvan Valladares, ex candidato presidencial y diputado del Congreso Nacional. Don Olvan, buenos días, le reitero las gracias. Muchísimas gracias, Ulises, y gracias por la invitación. Es una oportunidad muy grande para empezar a transmitir al pueblo hondureño en general una especie de prudente optimismo, llamo yo. No debemos irnos de boca en el sentido de que todo está resuelto. Hay demasiadas individuos, personas, personajes que todavía están con el ánimo de provocar problemas, de enturbiar las aguas, contrario a la opinión mundial. Ya no estamos hablando solo de los amigos centroamericanos, los hermanos. No, hay una opinión mundial que avala el proceso, que nos está augurando éxitos en los tiempos venideros, y que no solo eso, están dispuestos a reanudar y con mayor fortaleza los programas de apoyo que teníamos anteriormente para poder en realidad atacar los puntos neurálgicos del país. Así que muchas gracias a usted, Ulises, por esta llamada de atención tan temprano. Sí, la verdad que sí, pero... En mi casa creo que estaba cayendo nieve. Los concertaron y concertamos estas entrevistas con mucha anticipación porque, vea, llamar el 25 de diciembre o el 1 de enero, pues no es nada fácil. Primero que le contesten, o le pueden contestar por cortesía a nuestra producción o a uno, pero uno no se siente como muy cómodo interrumpir esos momentos familiares, porque es cuando, yo digo, es el mayor o el momento de mayor concentración familiar, un día después de estas fechas. Don Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Don Dante, buenos días. Muy buenos días, Ulises. Igualmente comparto el punto de vista de don Olvan. Siempre creo que la renovación, la alternabilidad del poder en Honduras es una oportunidad para hacer las cosas mejor. Yo creo que comparto el optimismo que don Olvan menciona, pero más aún, yo trabajé en África y yo siempre me gusta mencionar eso, donde hay sitios en la tierra donde hay que fertilizar para que crezca grama, o sea, porque no crece nada normalmente. Hay que poner agua, traerla, desalinizarla para poder producir algo. Creo que Honduras es un país realmente bendecido. Hemos avanzado con algunas pausas, pero necesitamos realmente, como dicen, ponernos a trabajar muy duro en este 2026. Yo tengo la esperanza que con esta renovación democrática se puedan dar avances, porque no podemos seguir creciendo a 3,5%, 4%. Y pensar que vamos a estar bien. Tenemos que crecer arriba del 6% como lo hemos hecho en el pasado. Bueno, el doctor Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Un gusto estar acá en Frente a Frente en este 2 de enero, Ulises, y con dos distinguidos colegas. Ya hemos compartido muchísimo en cuestiones de trabajo. Ya con Dante estuvimos incluso allá a finales de la década de los 90, después del Mitch, ¿verdad, Dante? Ahí en la Unidad de Apoyo Técnico de la Presidencia. Y con Olvan, pues ya bastantes conversaciones y reflexiones sobre cómo podemos hacer para mejorar el devenir de nuestro querido país. Así es que qué gusto estar con estos dos colegas. Bueno, y tengo por la vía Zoom al licenciado Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Licenciado, buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Buenos días, Ulises. Bienvenido. Y quiero desearle un feliz año a sus panelistas, al público en general, y desear que este año pues podamos tener un año muchísimo mejor que los anteriores, que iniciemos con pie derecho y que podamos construir la Honduras en que todos queremos vivir. ¿Dónde recibió, que es la misma pregunta que le voy a trasladar a mis invitados, ¿dónde recibió el nuevo año, licenciado? Ahorita estoy fuera de la ciudad. Salí, me vine el lunes a descansar un poquito, a estar un poco con la familia fuera de Tegucigalpa. Y regreso el domingo, ya para empezar el lunes.
A trabajar de lleno. nuevamente. Claro. A trabajar de lleno. Sí. Don Olvan, ¿usted se la pasó por acá en su casa con la familia? Totalmente, es más seguro, más barato, menos complicaciones. Y cuando hace mucho frío, ahí nomasito está la cama. Tranquilo. Don Dante. Igualmente, aquí cerca de Tegucigalpa, en Soroguara, con un fuego de leña de roble para quitarse el frío. ¿Y cómo estuvo la temperatura ahí en Soroguara? Bastante frío, así que... Bastante baja la temperatura. ¿Y Julio aquí en Tegucigalpa? Aquí en Tegucigalpa también con Pili? la familia, disfrutando, Sí, compartiendo. qué bueno. Yo estuve, nos reunimos en Comayagua con la familia. Mi madre se trasladó desde el Empira, mis hermanos, un hermano desde el Litoral Atlántico, otra hermana de Gracias, algunos de otra hermana de Tegucigalpa. Y me impresionó la vía navideña que tiene el alcalde. El alcalde y las fuerzas vivas de Comayagua. Es impresionante, Sí. es impresionante. Tuve la oportunidad de verlo que andaba ahí, solo, compartiendo con algunas de las personas. Me acerqué para saludarlo y felicitarlo. Es una vía, pero impresionante. Créame, yo no he visto una vía. Las de Tegucigalpa se quedan pequeñas. Bueno, que este año ni siquiera hubo. Ni el alcalde, ni la presidencia montaron una vía navideña. Pero lo de Estaba muy entretenido el alcalde. estaban entretenidos en otros menesteres. Pero la vía navideña de Comayagua es impresionante, es impresionante. Y todavía está ahí. Todavía pueden ir, creo que en los primeros 15 días de enero pueden visitarla. Ulises, pero lo que hay que alabar es una cosa. Número uno, que sí es cierto, la vía navideña impresiona, porque es muy agradable, extremadamente agradable. Es una obra para recreación familiar. Lo importante con la alcaldía de Comayagua es que ha sobrevivido el mismo alcalde. Ya creo que este es su quinto periodo. Sexto periodo. Sexto periodo. Lo repito. ¿Qué quiere decir eso? Que hay obra. Ulises, tenía muchos años de tenerme en Comayagua. Lo hice hace unos 3, 4 meses. Quedé sorprendido del desarrollo de Comayagua. La cantidad de hoteles, creo que supera 50, 53 hoteles, restaurantes donde usted lo quiera. Eso quiere decir que hay auge, que hay trabajo. Y sí, estoy de acuerdo, aunque al principio yo era uno de los opositores, de que el aeropuerto puede ser que haya contribuido enormemente a ese tren de desarrollo de una ciudad que merecía más atención, porque nuestra primera capital tiene tanto que ofrecer en materia de turismo colonial y a esos alcaldes son los que sí merecen repetir cuantas veces quieran. Mientras el pueblo expresa su voluntad soberana de que esa es la persona que puede tener. Y quiero decir algo en pro o en beneficio de otros alcaldes en otros pueblos que también me quedó maravillado, particularmente en este momento lo que uno tiene que admirar son los arreglos navideños. Pero es sorprendente la calidad que hay creativa en pueblos como Cantarranas, en el departamento de Intibucal, en Pira. Hay una cantidad de municipios que uno sabe que quedan metidos en los rincones más apartados y sin embargo han contribuido a que sus pueblos sean un atractivo. Claro, yo no me quería quedar con dejar ahí en el tintero este reconocimiento, esta felicitación para don Carlos Miranda en Comayagua, porque más allá de la vida navideña es la cantidad de gente que llegó, la cantidad de gente que se concentra en esos lugares, y eso pues habla de que hayan convertido esto en un atractivo turístico pues que deja dividendos, que deja muchos beneficios a la población, a todos los que se dedican al comercio. Me impresionó la vía navideña de Comayagua y el trabajo que ha hecho su alcalde en ese lugar. La verdad, doctor Julio Raudales, qué momento como para hacer o lanzar una mirada hacia el futuro de lo que nos espera en todos los campos, en el campo social, económico, político, electoral, frente al inicio de un nuevo gobierno. En efecto, Ulises y colegas, es un buen momento para reflexionar. Creo que es interesante que hoy sea viernes. Yo venía de mi casa ahora y las calles completamente vacías, ¿verdad? Como que fuera feriado. No se termina de acomodar, Es uno no sabe si curioso, viernes ¿no? o lunes. No es lo mismo cuando es digamos, lunes 2 de enero, en donde ya todos vamos con impulso a trabajar. Pues ahora nos tocó esta especie, voy a decir, de puente, pero creo que es un buen momento para reflexionar. Más bien, esos 3 días, ya ayer pasaron la fiesta, ¿verdad?
creo que hoy 2, 3 y 4, el domingo, vale la pena hacer un ejercicio de reflexión los hondureños para entender un poco lo que ha sucedido. Creo que hemos vivido una especie de cataclismo en diciembre. Es que además hay que sumarle eso, Ulises, ¿verdad? Que la situación en diciembre fue sumamente estresante, compleja. Hubo muchas quejas, sobre todo en los sectores productivos, especialmente en el comercio, porque decían algunos de los vendedores que pues había bajado el flujo, el movimiento. Al final las cosas salen como se suele decir, y que creo que deberíamos de dejar esa costumbre y ese lastre, al estilo Honduras, ¿verdad? A última hora salió todo, en el último minuto prácticamente, el 30 de diciembre se hizo la declaratoria oficial, y bueno, ya que estamos a salvo, digamos, ya que los elementos legales que concernían a todo este proceso largo electoral que tuvimos de más de un año prácticamente, porque hay que recordar que la campaña por las elecciones primarias inició todavía el año pasado. Esta transición larga que nosotros acostumbramos a tener, que no se da en otros países, y Dante, que ha vivido tanto en países desarrollados como subdesarrollados, entiende quizás por experiencia cómo estas diferencias institucionales afectan el devenir, el desarrollo de los países, y creo que es un buen momento para reflexionar y buscar los cambios necesarios, rápidos, para que las cosas cambien en el país también. Pero pareciera que el panorama va a ser mucho más despejado, con mucho más optimismo, porque estrenamos un 2026, don Dante, con una buena noticia, y es que precisamente una juez federal de California viene y nos anuncia justamente ayer, de que se ha suspendido o deja en suspenso esta eliminación del estatus de protección temporal para muchos de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, y esta no hay lugar a dudas que es una buena noticia. No, es una buena noticia. Lastimosamente es un fallo judicial que está sujeto a otros recursos. No obstante, creo que demuestra en las intervenciones de las personas allá en Estados Unidos que ellos demandaron al gobierno de Estados Unidos con sus propios recursos, o sea, sin ningún apoyo del gobierno. Y ellos lo reiteraban, que no fue por ayuda del Estado. Yo creo que aquí nos debemos, como los hondureños que estamos en Honduras, apoyar a nuestros hondureños que están en Estados Unidos. Nos están enviando, creo que la cifra récord este año rompió los 12,000 millones de dólares. Eso sostiene nuestra economía y hacemos muy poco por ellos. Ese 1% que le cobran de impuesto, ¿verdad?, por enviar remesas a Honduras, pareciera poco, pero 1%, 12,000 millones de dólares es un resto de plata. Ya son las cosas que la nueva administración tiene que buscar, cómo apoyarnos y no pelearnos con la cocinera, como decimos, y realmente o sea, ponernos a tono, ¿verdad?, de una realidad mundial, global, que creo que don Olva mencionaba al principio. No podemos ser parias, ¿verdad?, de este hemisferio. Necesitamos realmente ponernos a trabajar. Nuestras exportaciones han caído estrepitosamente. Nuevamente un país que, o sea, no dejamos de producir, o sea, estamos produciendo los que pueden, a como pueden, pero sin ningún tipo de apoyo. O sea, si no fuera por el café, creo que estaríamos en graves problemas este año. Pero nuevamente, estas buenas noticias que tenemos que capitalizarlas y generar realmente bienestar general. Yo creo que no hubo entrevista a pequeño empresario en Honduras que dijera que las ventas le cayeron todo el año, y en particular en esta época navideña, que es donde hacen su buena venta, ¿verdad? Fue muy decepcionante para muchos empresarios y microempresarios. Así que yo estoy optimista de que no. Hay una canción de música country que dice: una vez que uno ha tocado el fondo, la única salida es para arriba. Yo creo que en eso estamos ahora. Bueno, y aprovechar esta coyuntura, esta buena noticia de esta juez federal de los Estados Unidos que ha tomado esta determinación, como dice don Dante Mose, si bien es cierto, deja en suspenso esta medida, pero muchos de nuestros compatriotas que habían quedado en el aire pueden volver a renovar sus permisos de trabajo, volver a la normalidad, en tanto se conoce
un acercamiento entre el nuevo gobierno, don Olban, el presidente electo Narri Tito Afura, incluso sin la necesidad de asumir el poder, ya con las autoridades de los Estados Unidos, aprovechando aquella coyuntura que el presidente Donald Trump en su momento dijo, bueno, dos presidentes que apoyé, hoy están y asumen la presidencia y ganaron las elecciones en sus países. Habrá que aprovechar esa coyuntura y eso que es intervención de don Donald Trump. Correcto, Ulises. Lo que pasa es que en Honduras tenemos que aprender a discernir las cosas y a identificarlas en su esencia, no necesariamente en las apariencias, porque esas nos pueden llamar engaño. Mire, yo soy de la tesis, sostengo esta tesis, de que la participación de Trump fue un tanto extemporánea. Yo no creo que una declaración del presidente de los Estados Unidos vaya a incidir en el voto de los hondureños. Que haya definido las elecciones. Por una sencilla razón. Mire, hay que medir espacios y hay que medir tiempos. El pueblo hondureño ya había decidido desde julio, junio o agosto, según las encuestas, cuál era la tendencia. Y como en otras oportunidades, esa tendencia fue ocultada por mucho tiempo. Los que se pronunciaban como neutrales o no decididos, indecisos, ellos ya tenían una opinión de lo que iban a hacer. Y yo ponía este ejemplo, miren, ¿cuántos TPS hay en Estados Unidos? Estamos hablando de entre 50 y 70 mil en este momento. Multipliquen por 4, multipliquen por 2, que son los parientes con opción a votar, o sea, los electores. Si usted multiplica esa cantidad, solo estamos hablando del TPS, es una cantidad enorme de votos. Esos votos no estaban satisfechos con la manera en que se venían manejando las cosas en relación con nuestro acercamiento a los Estados Unidos. Quien no quiera entender que la historia de la humanidad ha girado alrededor de los centros de poder mundial, desde la caverna, desde el ser humano con un garrote en la puerta de la cueva, que tenía la responsabilidad de defender a los congéneres de las fieras, de las tribus. Desde ese momento ya la humanidad tiene una tendencia y nosotros no nos escapamos. Y le voy a advertir algo, mire, el problema es que en Honduras, y aquí ojalá que mis colegas también coincidan, yo no comparto las tesis de que somos un país casi en harapos. O sea, nos está comparando con países de África. Yo me he dedicado a leer y a estudiar un tanto. En el mundo hay 20 países que cubren las posiciones de mayor pobreza en el mundo. O sea, pobreza que linda con la miseria. Cualquiera de estos que utiliza las condiciones adversas de la economía hondureña para atacar todo el sistema, estarían apostando a que Honduras forma parte de esa lista de los 20 países más pobres. Hay 19 países africanos, 19 que están en esa lista de 20, de los más pobres 20 países. Y el único que no es africano es Afganistán, que está en Asia. Yo dejé de sudar porque los que amamos este país, yo por ejemplo no acepto que se me diga que estoy lindando ya con los países donde la represión es de tal naturaleza. Y otra cosa es también, a veces cuestiono las bases, la sustentación de las teorías de que en Honduras la economía, la pobreza es tan extensiva. Y yo me pongo a pensar, en un país donde la informalidad abarca el 70% de la actividad económica, por ahí andamos, por el 70% de la actividad informal, no hay estadísticas, nadie sabe cuántos hogares ganan, cuáles son sus ingresos, nadie en realidad sabe absolutamente nada porque no hemos sido eficientes
en implantar un sistema de control de estadísticas. Entonces, cuando nos queremos basar y queremos hablar con cierto orgullo del desarrollo a un 3,5%, yo digo, Dios mío, y el crecimiento de la población entonces, y seguimos siendo un país que con los recursos reales que están ahí a la disposición, somos un país que producimos menos de lo que nos comemos. Y ahí quiero advertir algo, Ulises y amigos Dante y Julio. País que produce menos de lo que se come es un país condenado a ser pobre toda la vida. País que produce lo que se come, y quiero que trasladen la mentalidad, por ejemplo, al arroz. Estamos importando, creo que el 90, el 70%, una barbaridad de arroz, importando. Y cuando escucha a los arroceros, uno dice, ¿dónde está la culpa? Es que los gobiernos se desprendieron su responsabilidad en un país como el nuestro de dar un apoyo a los productores. Entonces, si nosotros nos limitamos a producir solo lo que nos comemos, estaremos como en los electrocardiogramas, con una línea de ni subimos ni bajamos. El país que produce más de lo que se come, llámese maíz, frijoles, arroz, tilapia, camarones, café, si producimos más de lo que nos comemos, seremos un país rico. A mí me sorprendió cuando... En términos económicos, de lo más sencillo que puede haber posible. Claro, y a mí me sorprendió cuando en una estadísticas que miraba por ahí es que somos importadores de la miel de abeja. Sí. El país tiene, óigame, es impresionante. Nosotros importamos, o sea, importamos más miel de la que producimos. La importamos, la traemos, Ulises, y eso es impresionante. Agua embotellada de Francia. No estamos importando, eso es absurdo, claro, es ridículo. Licenciado Daniel Fortín, este es el escenario, este es el momento como para... Se estrena un nuevo gobierno, estrenamos un nuevo año, hay muchas expectativas. La cercanía con los Estados Unidos, pues podría aprovecharse la coyuntura de que por primera vez el presidente de la primera potencia del mundo se interesa en el país, se da tiempo como para escribir de manera dedicada a Honduras, al presidente electo. Este es el mejor escenario si se quieren cambiar las cosas en el país. Definitivamente, Ulises. Para nosotros estamos viviendo un momento muy importante ahora en Honduras. Usted mencionaba que el tema del día era bienvenidos y a trabajar por Honduras. Y yo quisiera enfocar mi participación hacia el futuro, hacia lo que nosotros debemos de hacer de ahora en adelante. Nosotros tenemos realmente que proponerle al gobierno varias cosas, y el gobierno tiene que escuchar las voces de lo que quiere la mayoría de la gente aquí en Honduras. Yo creo que la gente pues vino y votó por la paz y votó por la unión. Entonces, primero que todo, el gobierno tiene que ver cómo hace para unificar el país y que nosotros tengamos un país donde todos nos llevemos bien. Debemos terminar con eso de los insultos y los ataques y la incertidumbre y estar todo el día en un caos. Se ha demostrado que a Honduras no le gusta el caos, no le gusta la confrontación, no le gusta las amenazas, y que queremos vivir realmente un Estado democrático y de derecha, y con un enfoque hacia la calidez humana. Obviamente nosotros tenemos que exigirle a este nuevo gobierno que tiene que trabajar enormemente por varias cosas, pero por dos, tiene que trabajar muy de cerca y fundamentalmente en lo que es la salud y la educación. Nosotros tenemos que empezar a mejorar lo que es la salud y la educación de Honduras definitivamente, y hoy ya es tarde. Entonces lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer porque es un proceso que tiene que ir avanzando, y por eso nosotros siempre hemos dicho que Honduras no va a salir adelante si nosotros no hacemos un plan de gobierno a corto, mediano y largo plazo. Este gobierno tiene que establecer ese plan, porque nada se puede lograr a 4 años. O
sea, esto tiene que ser a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Hay cosas que hay que hacerlas a corto plazo. Obviamente, lo primero que se tiene que hacer pues, es una lucha frontal contra la corrupción, definitivamente. Tiene que haber un diálogo público-privado permanente y estructurado. Nosotros tenemos años de no tener un diálogo entre el sector privado, la sociedad civil y el gobierno permanente, un diálogo de ver cómo se va a poder mejorar lo que es este país. Entonces, obviamente, el gobierno también tiene que establecer políticas públicas para la atracción de inversiones. Y así sucesivamente, tenemos que tener, lo más importante también, reglas claras, estables, predecibles. A nosotros, como hondureños, nos gusta que las cosas sean predecibles. Y nosotros tenemos mucho tiempo de vivir en el problema número 1 de Honduras, después de la falta de empleo, porque podemos decir, o sea, para todas las personas que están empleadas, el problema número 1 es la incertidumbre. Y para las personas que no están empleadas, su primer problema es el empleo. Entonces, tenemos que crear certidumbre. Nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar, a levantarnos en la mañana con un plan, cada uno de nosotros, de hacer las cosas bien, de ir construyendo ese país donde todos queremos vivir. Pero no estar pensando qué va a pasar hoy. Va a haber una toma, no va a haber una toma. ¿Con qué van a salir los políticos? ¿Qué le van a meter al día a día para crear una crisis, otra crisis, otra crisis? O sea, nosotros no podemos seguir viviendo en el país de las crisis. Y eso es lo que hemos tenido al principio. Julio mencionaba el tema tormentoso de noviembre. Yo quisiera ir más allá. Nosotros hemos estado todo el 2025 en una incertidumbre total y absoluta. Primero ir a las elecciones generales, el caos de primarias, perdón. Después el caos que se genera ahí. Y ahí todos los problemas que hubieron, que se pueden enumerar uno por uno, hasta llegar al 30 de noviembre. Y siguen los problemas. Y todavía siguen los problemas. Todavía hay una incertidumbre para la elección del presidente del Congreso Nacional. Obviamente eso puede generar una crisis. Hay algunas personas del gobierno que no se resisten a haber perdido. Definitivamente, o sea, el pueblo fue claro en qué es lo que quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que respetar y tenemos que buscar cómo nosotros logramos que el nuevo presidente electo forme un gabinete de lujo, un gabinete de hombres y mujeres interesados en trabajar por Honduras, no a resolver sus problemas personales, o sea, a trabajar por Honduras, porque nosotros en las gremiales, en la sociedad civil, en las iglesias, todos vamos a estar permanentemente vigilantes de que las cosas en el gobierno se hagan bien. Correcto. Porque no nos podemos seguir dando el lujo de que las cosas se sigan haciendo mal, Ulises. Correcto. Y lo que algunos dicen también, ¿y no les parece justo el hecho de que el gobierno que está por salir, después de 4 años, no haya tenido una sola toma? No haya tenido ni siquiera una manifestación en la calle, no le hayan quemado ni una llanta, no le hayan trancado ni una calle en 4 años. Y que este gobierno ni siquiera ha iniciado. Inicia el 27 de enero, este 27 de enero, y ya estén anunciando con paralizar el país. Hombre, como dicen algunos, no se vale. Si les dieron la oportunidad de gobernar en 4 años, que a este gobierno ni siquiera le estén dando el primer día para poder gobernar y mapear cómo está la situación en el país para definir o ver qué caminos se tienen que tomar para salir de la crisis que tiene en todos los campos el país. No hay lugar a dudas. Tenemos, no sé si en producción me ayudan, tenemos una lista de unos apuntes que nos compartió don Dante Mossi acerca de cuáles son los desafíos, y lo estaba viendo con mucha puntualidad, cuáles son los desafíos que tiene este gobierno y por dónde debería empezar. En tanto me anuncian en producción para poderlos compartir con todos ustedes. Doctor Julio Raudales, muchos se han de preguntar, y en este gobierno también, bueno, pero
en toda esta costura, en toda esta madeja, por dónde se empieza, cómo se empieza a abordar la construcción de un nuevo país en este nuevo gobierno? Bueno, hay un famoso economista, Ava Lerner, que vivió hace algunos años ya, creo que ya murió, y él decía algo muy importante, decía que la economía es la reina de las ciencias sociales, y que es fundamental buscar reparar los problemas económicos que hay en los países. Pero decía, la economía manda siempre y cuando estén arreglados los problemas políticos. Entonces, creo que el primer paso y la primera tarea a la que debe de dedicarse la nueva administración es a solventar los problemas políticos del país. Cómo fortalecer la estructura de la forma en que los hondureños nos relacionamos unos con otros, que esa es la política, cómo reparamos los asuntos del poder para luego buscar rápidamente formas de ir mejorando la productividad en el país. Es fundamental esto, pero este primer paso es ineludible. Y yo creo que la primera tarea, no debemos dejarla ya de último. Siempre se habló de esto. En el año 2021 se cambió la ley electoral, el mismo año de las elecciones, a la carrera, y el objetivo principal era darle cabida al tercer partido que desde hacía ya 2 elecciones venía reclamando, me parece a mí legítimamente, estar en estos estamentos, ¿no? Y está bien, se hizo, pero en el último año, como te decía al comienzo, a última hora, muy a la forma hondureña, ¿verdad? Entonces, y luego del éxito que se tuvo en las elecciones del 2021, se pensó que con esto estaba reparado el asunto. Cuando había un reclamo ciudadano, Ulises, Dante, Daniel y Olvan, había un reclamo ciudadano para hacer cambios verdaderamente estructurales en ese tema político. Por ejemplo, ciudadanizar el proceso. Es crucial, nunca se tocó este tema. Y creo que ese es uno de los elementos que más ha dañado la gobernanza en el país, sobre todo en este último año que ya lo mencionaba Daniel. ¿Verdad? Desde el año pasado estamos en este estrés, en esta presión, en esta incertidumbre, ¿verdad? Debido a que desde el momento en que vos pones, Ulises, a los administradores de un proceso electoral a arbitrar este proceso a las personas que son de los mismos partidos, activistas de los mismos partidos, ya sabes que este asunto va a derivar mal, va a terminar mal. Entonces, ese es un primer elemento. Había presiones, había reclamo ciudadano para que este asunto cambiara. No cambió, se persistió en mantener esta forma de administrar los procesos electorales de la manera tradicional, y esto, pues, creo que nos ha dado una muestra de la necesidad de cambiar este asunto. Entonces, este es un primer elemento sine qua non. No quiere decir también que es lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque la democracia es un buen marco para pintar, y voy a hablarte en términos artísticos, para pintar un buen cuadro de desarrollo en el país. Pero es lo primero, no es lo único, y no debemos de quedarnos únicamente con eso. Y no habrá que desperdiciar esa luminosa oportunidad que le han dado a los electores al bipartidismo. Don Dante, tienen el 90 diputados, y si se les antoja por ahí, o si no es si se les antoja, si saben cabildear, si saben negociar, si saben dialogar, sobre todo en el Congreso Nacional, estarían hablando de 93 diputados, ya superan la mayoría calificada, que son 86 votos en el hemiciclo legislativo. El partido que ganó las elecciones con facilidad puede tener la mayoría simple, dialogando, y es oportunidad para los grandes cambios, porque estábamos viendo entre los tips que usted nos daba y que compartía con la producción, bueno, cuáles son las grandes reformas que hay que hacer, y la mayoría pasan por el Congreso Nacional. Definitivamente. Mire, todos los gobiernos tienen 4 años que el tiempo se les va volando, y las reformas estructurales se hacen el primer año o no se hacen. Es urgente hacer una serie de reformas jurídicas, ¿verdad?, a nivel de Congreso. En particular, yo sigo lo que Julio mencionaba, y es una nueva ley electoral donde se elimine, ¿verdad?, ese rol nefasto
hay un conflicto de interés en que los partidos políticos cuenten sus votos. Entonces hay que pensar mejor ese sistema, ¿verdad? Cómo vamos a contar y hacer más moderno, cómo vamos a crear los distritos por diputados. Y esto inclusive puede ayudar a contar, ¿verdad? Los diputados que van quedando. Entonces son reformas profundas que es el Congreso el llamado a generar esos consensos, porque es un proceso meramente político y los miembros del Congreso son los invitados a llamar a todas las partes a que tengamos una ley electoral donde hemos aprendido, ¿verdad?, lo que hemos hecho. Pero hay muchas leyes que son nefastas. Digamos, este gobierno dijo al principio, yo voy a derogar todos los fideicomisos, pero no derogo uno que es grave, y esa es la ley de la tasa de seguridad ciudadana. En el cuadro que teníamos hace un momento es el primero, precisamente. Para mí es el primero porque este es un impuesto, este es un fondo, es un fideicomiso para los televidentes que se alimenta de un impuesto a las transacciones financieras. Hay una lista como de 5 países a nivel global que ponen impuestos a las transacciones financieras. Esto es malo desde el punto de vista de eficiencia económica porque encima de que queremos que la gente se bancarice, a los que se bancarizan los estamos obligando a pagar un impuesto. Entonces, no tiene sentido. Es un impuesto a las transacciones y encima de eso, ha salido casos de corrupción, es un fideicomiso que se le pusieron reglas oscuras. Entonces, no sabemos qué se está comprando, qué se está financiando. Eso es lastimosamente, quizá haya comenzado con una buena intención, pero lastimosamente es un foco de corrupción que hay que eliminarlo. Creo que el presidente electo ha mencionado la eliminación del estado de ¿cómo se llama? De excepción. No podemos seguir en eso. El Salvador hizo algo que se llama control territorial. Y uno suena, tengo que confesar, la primera impresión que me dio a mí, como que quiere ser un dictador, ¿verdad? Sí. Pero realmente... Muy autoritario. Pero a lo que se refiere el concepto, ¿verdad? Si uno lo estudia, y algo que creo que el presidente electo conoce muy bien, es cómo involucrar a los municipios. O sea, porque obviamente el tema de seguridad ciudadana comienza con el alcalde. El alcalde es el primero que recibe la queja del ciudadano que lo están extorsionando, que le han robado, que una moto, ¿verdad?, le robó a un transeúnte. Entonces, todo este tipo de acción requiere de leyes muy fuertes que penalicen, pero que se necesitan cámaras. O sea, tenemos que dotar a los ¿cómo se llama?, operadores del sistema de seguridad con los elementos adecuados y darle un marco legal para que esto funcione. Entonces, o sea, no quiero saltarme en varios temas, pero el tema de seguridad es esencial. Creo que Daniel Fortín hablaba del tema de empleo. El empleo por hora, por ejemplo, fue derogado sin dar una alternativa. Ha sido una demanda ciudadana a grito, ¿verdad? Particularmente para los jóvenes que están sin empleo, pero no hay un marco jurídico que lo respalde. Entonces, todas estas cosas no pueden esperar, tienen que ser ahora. En el tema eléctrico se aprobó una ley que realmente retrocedió a Honduras, porque el tema energético no es solamente el ENE realmente es muy grande, pero en el tema eléctrico necesitamos vivir en un mundo donde si yo soy un empresario de San Pedro Sula, ¿por qué no puedo comprar energía eléctrica a Guatemala y pagarle al ENE por el peaje? Hoy no se puede. Entonces, porque se bloqueó. Entonces, tenemos que hacer una serie de cambios jurídicos este año. No se puede esperar. Yo, o sea, le urgiría, como mencionaba Julio hace poco, la calidad del gobierno del presidente Asfura va a ser directamente proporcional a la calidad de equipo con que él se rodee. Yo espero que tenga gente que entienda, ¿verdad?, que este primer año es de trabajar muy duro. Yo sé que él no le teme a trabajar duro, pero hay que trabajar con un plan, particularmente con las reformas que involucran el Congreso Nacional, que son un par de leyes, ¿verdad?, que tienen que ser revisadas a la verdad del caso, porque si no el país no va a avanzar y perdemos. Bueno, y ya se escuchan voces que el presidente electo obviamente va empezando, se está reacomodando después de las elecciones generales, está teniendo problemas ya para empezar a conformar su equipo de trabajo, su gabinete de gobierno, porque hay algunos nacionalistas
que quieren ocupar puestos rutilantes y de repente no tienen las calificaciones necesarias y obligadas para ocupar esos cargos y que eso genera algunas dificultades. Es natural en nuestra idiosincrasia, en el inicio de todos los gobiernos, que los candidatos tienen ese problema para conformar su equipo de trabajo por aquellos que todos quieren un puesto y la mayoría quieren puestos allá arriba, que les den puestos, como decía, puestos rutilantes, puestos que tienen enormes exigencias. Si tenemos esta lista, antes de irnos a la pausa comercial, la podemos leer. Quizás no la podemos abordar ni podemos tocar todos los temas de esta lista, pero que nos ha compartido y aclaramos. Es una colaboración de don Dante Mose que nos ha dicho, según su visión, por dónde debe arrancar o dónde deberían ser los temas torales, puntuales, por los que se tiene que empezar a trabajar si es que se le quiere cambiar la fisonomía, el rostro al país. Y derogar el decreto de la tasa de seguridad ciudadana, ya lo decía don Dante Mose, derogar la ley de la industria eléctrica y trabajar en una nueva, asumo, aprobar la ley de empleo por hora, aprobar un préstamo para Banprovi con una línea de crédito de 800 millones de dólares, dice aquí, para vivienda con plazo de 20 años y para MIPYMES con un fondo de garantía que el BCE tiene sin uso. O sea que esté en espera ahí. Así es, mire, ya pasamos por crisis en el pasado, ¿verdad? En la crisis del COVID y se creó este fideicomiso de donaciones, o sea, no es que el BCE lo pueda usar para lo que se le antoje, son donaciones recibidas por la Unión Europea, Taiwán y otros países amigos y que está sentado. Entonces creo que al nuevo gobierno le va a tocar utilizar todas estas herramientas porque va a ser necesario, esta crisis que tenemos ahora de empleo y de producción, es como la del COVID. Tenemos empresarios que tienen deudas, van a tener que refinanciar, van a tener que además invertir en arrancar sus negocios. Así que a eso me refería. Esto es un programa de emergencia que se utilizó, y que, o sea, se aprobó, se utilizó una parte y la otra parte se canceló con este gobierno. Bueno, es una lista que la vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Ojalá y nos quede tiempo de enumerarla, sí, pero de profundizar y de entrar al fondo de cada uno de los temas, porque creo que el reto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es como una de las prioridades que debe tener el próximo gobierno, porque algunos sectores, con mucho tino lo dicen, el gobierno que está por salir quizás no tenía muy claro el panorama, el mapa de el problema de la energía eléctrica en el país, el suministro de energía eléctrica, la estatal eléctrica, tanto así que pues nunca se nombró un gerente en propiedad en la ENE. Siempre estuvo un gerente interino que tenía 2 sombreros y por ahí nos quedó la duda en cuál era que tenía mayores capacidades en uno y en otro, pero se aprobaron 5.400 millones de lempiras para un programa de reducción de pérdidas. 5.400 millones de lempiras. Y las pérdidas no bajaron en términos reales, fuera de los números que presentan desde la estatal eléctrica o las autoridades de gobierno, las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica no bajaron y algunos dicen, expertos a los que les creemos en lo que nos dicen, que ni siquiera se mantuvieron, sino que se incrementaron. Informes de la Asociación para una Sociedad Más Justa, pues lo daba a conocer, lo hacía público. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ese dinero para dónde se fue? ¿En qué se quedó? ¿Fue para contratar la membresía de Libre para empleados? Así que el reto de la estatal eléctrica, y está en esta lista también, que ya la compartiremos con todos ustedes. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:49 de la mañana, usted está viendo un tráfico vehicular bastante fluido en el Boulevard Centroamérica. Si usted viene del Boulevard Suyapa o viene del Juan Pablo II o colonias aledañas, es bastante fluido el tráfico vehicular si usted se dirige para Miraflores, la Kennedy o a sus alrededores. Le podemos decir que puede transitar por este sector, ya que es bastante fluido el tráfico. De igual manera, si usted viene de la Honduras, de la colonia Kennedy, o viceversa, puede también transitar, ya que si va para su destino de trabajo o algún lugar de su destino. Cuando son las 7:50 de la mañana, en cámaras de Cristian Muñoz, estas son las imágenes del tráfico vehicular hoy 2 de enero. Buenos días.
Bueno, aquí tenemos lo que tiene tu nota para el día de hoy. El Congreso Nacional dice ahí, si me ayudan con el titular principal del Congreso Nacional. El Congreso Nacional de Honduras entra en cuenta regresiva para su nueva etapa. Monseñor Lenigan, esperamos un gobierno nuevo en todo, solo en, ahí me ayudan mis compañeros, no solo en rostros, no solo en rostros. Primer día del 2026 deja 9 muertes por accidentes de tránsito en Honduras. Otro de los temas que tienen que dárseles prioridad, atención, es la cantidad de muertes, de accidentes de tránsito y sobre todo de motos que se están dando en el país, porque esto ya se volvió una pandemia, una epidemia, las muertes de personas, heridos y sobre todo la saturación de los centros de atención médica por estos problemas. Abogada Tepeciano sigue sin permisos vigentes, ellos denuncian abandono. Vea, estas tepecianos les llegan esta noticia de la suspensión, de la eliminación del TPS, pues como agua fresca en pleno verano, porque la verdad que muchos habían perdido sus trabajos y algunos otros estaban llegando a sus puestos de trabajo, pero con la zozobra, con el temor de que si caían en una redada o se enfrentaban con un agente de ICE, pues lo llevaba a un centro de detención y luego lo deportaban. Esto es lo que se puede encontrar usted con los titulares y la información que tiene tunota.com. Hoy en Tu, presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Inmediatamente con don Daniel Fortín, él insistía y ha venido insistiendo la empresa privada, los que se dedican a producir en este país, bueno, han venido insistiendo en el hecho de meterle mano de ya a lo que tiene que ver con la generación de empleo. Estaba leyendo que se han perdido solo en la industria de la construcción 120,000 empleos entre directos e indirectos. Hombre, eso debe alarmar a cualquier país. Se han perdido. O sea, y esto creo que es uno de los temas que han venido abordando e insistiendo en el hecho de que a la generación de empleo se le tiene que dar prioridad, porque no podemos desconocer que en estos últimos años, en estos últimos 4 años, se han perdido muchos empleos en la industria de la maquila, en la industria de la construcción, pero también hay otros sectores que están supremamente deprimidos, licenciado. Sí, fíjese que nosotros obviamente sabemos, yo le dije al principio del programa, que el problema número 1 de Honduras es el empleo, es la falta de empleo. En primer lugar, hay empleo formal y hay empleo informal. Nosotros tenemos un salario mínimo que castiga a las empresas que quieren crecer. O sea, yo no estoy diciendo que sea un salario mínimo que no esté acorde con la realidad o que esté por encima o que esté abajo. No, lo que quiero mencionar es que tenemos un salario mínimo que está fraccionado en diferentes rubros y está categorizado de 1 a 10 empleos, de 11 a 20 y así sucesivamente. Entonces, cuando usted quiere aumentar de 10 a 20, de 20 a 21 empleos, usted está siendo castigado. No digamos si quiere aumentar de 50 a 51. Entonces, ¿qué provoca eso? Que usted no quiera cambiarse de escala. Eso precisamente, eso no debería existir. Más bien debería ser de alguna forma que entre más empleo genere usted, menos problemas le causen. Pero aquí en Honduras, y si usted lo analiza, entre más empleo genere en una empresa, más problemas le causa. Entonces, eso hay que cambiarlo. Obviamente, también tenemos que hay salario mínimo en ciertos rubros y en otros que no es el mismo. Es más bajo en unos y más alto en otros, lo cual hace que entonces todas las empresas, todas las personas quieran trabajar
en esos rubros específicamente y no en general en todo, porque hay unos que pagan más por salario mínimo. También el hecho de que alguien esté pegado en el salario mínimo por mucho tiempo es parte del programa educativo que le mencionaba al principio, de que por falta de educación la gente no crece y queda en salario mínimo toda la vida. Y eso no es justo. Entonces, obviamente tenemos que enfocarnos a cambiar ese sistema de remuneración de los colaboradores en una forma obviamente digna, adecuada, correcta para ambas partes, pero en una forma hecha eficientemente, sentándose a pensar con Honduras sobre la mesa, pero pensando de verdad. O sea, no en una forma en que yo es que lo hago por capricho o lo hago porque quiero ganar más. No, sentarse porque es lo que Honduras merece. Arreglar ese problema del salario mínimo. Y después debe estar indexado a algo y no tener esas confrontaciones que se hacen año por año. Debería estar ajustado por una fórmula que se vaya haciendo automáticamente para evitar esas confrontaciones, porque eso lo único que hace es politizar el asunto y no debe ser politizado el salario mínimo. No debería, debe ser indexado a una fórmula. Por otro lado, la ley de empleo por hora, derogada en el 2022 al principio. Una ley creada que en todos los países del mundo usted tiene una ley de empleo por hora para poder trabajar unas cuantas horas y sufragarse sus estudios y poder seguir estudiando y decir trabajar y estudiar al mismo tiempo. Está comprobado, usted lo puede ver en la universidad y Julio le podrá decir muy bien esto, que usted no puede trabajar a tiempo completo y estudiar a tiempo completo, porque se le hace muy difícil. Es muy pocas las personas que pueden lograr eso. Porque también acuérdese que la gente quiere estudiar a tiempo completo, trabajar a tiempo completo y parrandear a tiempo completo también. Entonces no se puede. Entonces hay que tener unas habilidades muy buenas para poder hacerlo. Entonces usted viene y dice, bueno, voy a dar empleo por hora, que aquí alegaron, no, es que aquí se puede dar empleo por hora, sí, pero le tengo que dar empleo por hora, pero le tengo que pagar el salario mínimo. Entonces mejor contrato a una persona que me trabaje las 8 horas y no 4, o 3, o 2, o 5, lo que sea. O sea, es elemental que no lo va a hacer ninguna persona que ha entendido cómo funciona la economía en un país y en una empresa. Entonces, usted tiene que tener un empleo por hora para poder tener estas personas que estudien y trabajan al mismo tiempo, para poder contratarlas en ciertas épocas del año. Nosotros nos tiramos todas las Semanas Santas de este gobierno, todos los feriados morazánicos, todas las Navidades, todos los julios de que se paga el 14avo, que aumentan las ventas en los establecimientos, sin empleo por hora. Nos prometieron, porque yo estuve en los programas cuando se había derogado la ley de empleo por hora y pedimos que se reformara, que estaba bien de que en algunos casos se había fallado. Pero en Honduras el problema es que si una empresa o alguna institución o algo falla, no se le castiga a esa empresa o a esa persona o a esa institución por la falta que ha hecho. No, se castiga todo el sistema. O sea, podría haber habido una empresa que no hizo bien lo del empleo por hora, entonces quitémoslo para todo, pues. Entonces, es como que yo dijera, bueno, un funcionario del gobierno utilizó mal su sueldo, bueno, entonces quítele el sueldo a todo, pues. O sea, no se puede. Correcto. No se puede generalizar. Igual que como dicen que los empresarios todos somos malos. Bueno, igual en el gobierno han habido funcionarios que no han hecho las cosas bien, no significa que todos tienen que ser malos. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esa parte del empleo por hora. Tenemos que volverlo a dar porque eso lo necesitan las madres que quieren mientras sus hijos van a la escuela a trabajar un poco y atender a sus hijos después. El adulto mayor que quiere trabajar un rato y sentirse útil todavía. Es necesario, es justo. Y eso se da en todos los países del mundo, Ulises. Correcto. Y lo que muchos se preguntan es, bueno, si se eliminó la ley de empleo por hora en el Congreso Nacional,
no se dio una opción, no se dijo, bueno, se elimina, pero aquí está esta otra opción. Se eliminó la ley del sector eléctrico, la que tiene que ver con el sector eléctrico, a rajatabla se cortó, pero tampoco se puso, bueno, aquí está una oferta, se elimina de este Solo lado. le quiero decir algo, Ulises. Lo que tiene que ver con lo de la seguridad social. También se eliminó esto por un decreto en la Corte Suprema de Justicia, por una decisión de la Sala Constitucional, pero tampoco se tenía la respuesta. Sí, brevemente. Brevemente, o sea, se prometió que se iba a hacer una nueva ley de empleo por hora. Presentamos opciones, mandamos leyes, nos sentamos para mandarlas al Congreso, a diferentes diputados, y jamás nos sentamos a poder reformar esa ley. Y obviamente nosotros necesitamos, eso debería ser, yo comparto esto, es una de las propuestas que nosotros como gremiales hemos hecho, tanto desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada como de las diferentes cámaras de comercio. Lo que está diciendo Dante de que es imperativo, debe ser de las primeras leyes de volver a aprobar. Bien hecha. Y está en la lista, en una lista que nos proporcionó, precisamente está dentro de los primeros 3 tips que nos puso por ahí. Ahora, don Olvan, todo el mundo dice, echemos a caminar esta carreta, empujemos esta carreta, pero, y ahí estamos mirando algunos de los puntos que les decía, de los que nos proporcionaba y nos facilitaba amablemente don Dante Mossi, pero lo que algunos dicen es, bueno, pero para echar a andar esa carreta, adelante hay que ponerle un terreno llano, un terreno pavimentado si se quiere, entonces habrá que empezar, porque lo decía el licenciado Fortín ahorita, no pudimos hablar con nadie. Retomar el diálogo es fundamental porque se ha perdido, sobre todo en el Congreso Nacional, don Olvan. Así es, Ulises. Y se fija usted que nosotros somos los que complicamos los problemas. O sea, los problemas en Honduras no están en el cuerno de la luna. Hace muchísimo tiempo estamos hablando, y yo desde que tengo uso de razón político, estoy escuchando cuáles son los problemas de Honduras. Se está mencionando cuáles son las soluciones. Y le ponía el ejemplo, eso está como cuando yo tengo un paciente grave con una infección fuerte y tengo el antibiótico con la jeringa aquí en la mesa y no lo aplico. Se me está muriendo el paciente, pero estoy pensando en otras cosas. Hasta de repente si hoy quito o no quito el árbol de Navidad. En eso estamos. Y mire que se presenta una coyuntura extraordinaria. Cada 4 años se ha presentado, pero lastimosamente hemos podido medir la calidad de los mandatarios, esas personas que nosotros por equivocación escogemos, y no hemos encontrado en realidad a alguien que se siente en serio y piense en función del desarrollo humano. Y le voy a hacer cosas que posiblemente para algunos sectores que han formado los círculos de poder, los verdaderos círculos de poder, porque aquí se ha querido concentrar el círculo de poder en el empresariado. No es cierto. Miren, señores, ¿quiénes eran las fuentes de poder en los años 70, en los años 80? ¿Dónde estaban los círculos de poder? En los sindicatos, en las acciones campesinas. Esos eran los que podían temblar a los gobiernos. Yo recuerdo a Casildo, el famoso Casildo, que le dio goce ya, un negrito del Garífuna del Norte, que puso a parir, perdone, porque eso es lo que puso al gobierno de la República con un paro nacional en el gremio de la salud. Entonces, no me vengan con cuentos. Yo he sido empresario desde hace 60 y pico, estoy luchando. Y para mí mi enemigo ha sido el poder. Para mí mi peor enemigo han sido los gobiernos, porque los gobiernos funcionan puramente desde el punto de vista fiscal. Mire una pregunta que se está haciendo en este momento. Hay 2 elementos muy importantes. Uno, el empleo por hora. ¿A quién se protegió cuando se hizo la derogación de la ley, del remedio de ley que teníamos para el empleo por hora? ¿A quién se protegió? No se protegió al obrero hondureño, se estaba protegiendo tal vez aparentemente al que ya tenía una chamba segura y que tenía estabilidad en el trabajo y que percibía mal o bien su seguridad social,
su info, lo que usted quiera. Pero se olvidaron en realidad, cuando usted habla a Ulises, ¿cuál es la alternativa? Se deroga la ley, dígame usted, pregúntemele a mi buen amigo don Juancito Barahona, ¿por qué no puso la alternativa? Cuando llegó al Congreso a decirle, mire, ¿y por qué el Congreso No la tenían, don Olva. fue tan blando para decir sí, amén a todo? Sí. Porque es un temor, es un terrible, cuidadito, tocan con un pétalo de una rosa a este sector, porque se van a engañar. ¿Y qué importa? Yo siempre le he dicho, mire, el político tiene que pensar en función de la población en general, no necesariamente que si voy a quedar mal con los 4 dirigentes de mi partido, porque no los enchambé. No le importa, quede mal con esos 4, pero quede bien con 10 millones de habitantes. Esas son las respuestas. Y en este momento, mire, hay tantas cosas que se pueden aprovechar y en 4 años por lo menos se puede dejar sembrada la semilla del desarrollo. Pero insisto en algo, de nada nos sirve los desarrollos de la infraestructura. Podemos tener, y lo he repetido varias veces, podemos tener 15 CA5, orgullo de Honduras, que es el bello, el CA5. Podemos tener 3 aeropuertos de Roatán, qué enorme satisfacción que nos enorgullece frente a los extranjeros. Todas las infraestructuras son excelentes, pero en la función verdadera de un mandatario y de un gobernante es el desarrollo humano de su población. Ahí es donde tiene que poner el énfasis. Y entonces, cuando va a legislar y va a emitir una ley, mire las consecuencias. Mire, y toco otro tema muy sensible porque yo creo que debemos buscar alternativas. ¿Cuánto hace que está en funcionamiento la ley del salario mínimo indexado? Argentina aprobó que la indexación de los salarios era uno de los peores errores que cometieron en los años 70. Desde Perón empezó, y hay gente que no le gusta que yo le recuerde la historia, pero son antecedentes. Pero cuando viene el salario mínimo, se han preguntado los que se sientan, yo les llamo los zompopos de mayo, porque solo aparecen cuando hay que discutir las mesas del salario mínimo, no se les vuelve a oír. Solo para eso, los dirigentes sindicales no los escucho haciendo planteamientos para el país, cuáles son los caminos nuevos que tenemos que tener. Entonces, le pongo este ejemplo. Le pregunto a mi barbero, ¿y qué va a pasar? En esta barbería hay 5 sillas de esas caras de barbería. Antes de la pandemia, antes de este gobierno, habían 5 operarios, 5 barberos de primera línea trabajando. Hoy hay 1. ¿Sí? Afortunadamente es mi barbero, no me quedé sin barbero. Pero entonces la pregunta es, señores, ¿por qué no tiene? Porque no pueden pagar las barberías y el pequeño empresario no puede aguantar el salario mínimo. Y mire, que una cosa que fomenta la informalidad, ¿qué es? Los pequeños negocios, los pequeños, la pulpería, la talabartería, la zapatería, que tenía 4, 5, 10 operarios, hoy tiene 2 ¿Sí? o 3. ¿Y sabe quiénes son esos 2 o 3? Los sobrinos, los nietos, la esposa, la mamá, porque ahí no tiene que cumplir con nada. Ahí no cumple con seguro social, ahí no cumple nada. Por eso es que se provoca, nosotros mismos provocamos la informalidad y después estamos diciendo, es que Honduras es uno de los problemas que tiene, es la formalidad. ¿Y para qué queremos hacerlos formales? Solo para efectos fiscales. Es que no pagan impuestos. ¿Qué me importa que no paguen impuestos? Pero no me ponga esa carga a mí de gobierno para que cargue con el sustento. Déjelos que trabajen. Deme empleo. Le voy a dar cualquier cosa si usted me duplica en términos de un año la cantidad de trabajo de empleos que tiene. Esas son las soluciones. Pero aquí, ojalá, mire, ojalá del árabe involucra a Dios también. Ojalá quiere decir Alá. Alá, Señor, ayúdanos. Ojalá que este gobierno entienda, Ulises, aquí termino, que es la oportunidad para el que está por llegar en la capacitación, en la capacitocracia, así le llamo yo,
el profesionalizar, que las personas que van a conformar un gabinete sean personas calificadas, formadas, que entiendan qué es lo que necesita para hacer el desarrollo humano. No, a mí que me digan, mire, en 4 años no voy a hacer una carretera, no la haga, pero deme 300,000 empleos. Bueno, y hay que también insistir en el hecho de que cualquier proyecto físico que se quiera encaminar tiene que pasar antes y obligadamente en este gobierno tiene que ser a través de un proceso de diálogo. Se tiene que hacer un gran diálogo nacional y se aclara este diálogo, esta plática, con los que quieran dialogar, con los que quieran hablar. Los que no quieran, ya se sabe que hay un grupo que por más que le busque, por más que usted quiera concertar con ellos, no se va a poder. Bueno, hay que dialogar porque está seguro, y creo que el resultado de las pasadas elecciones generales lo dice, hay un 80% de los hondureños que quiere un país diferente, que quiere que las cosas caminen de otra forma, que se cambien muchas circunstancias en el país, pero sobre todo que se empiece un gran diálogo nacional, que empecemos a armonizarnos todos los hondureños. Don Dante Mossi, en los apuntes que leíamos, están pendientes sobre todo esto de las represas. Las represas Morolica, bueno, que la de la zona norte, la del Valle de Sula, quedó y se detuvo en las primeras escaramuzas de descontento que generaron en el Valle de Quimistán. Sí, yo creo que son proyectos que yo digo, Julio, no me va a hacer pecar acá, son proyectos que vienen de la época del huracán Mitch. Sí. O sea, el huracán Mitch quedó claro que Honduras tiene ríos de cuencas hidrográficas que necesitan ser administradas. Se habló de construir represas de mitigación de inundaciones, de riego. Yo visualizo la planicie de Choluteca y de Valle, ¿verdad?, con riego. O sea, serían realmente la tierra de la miel si lográramos convertir esas tierras a tierras con riego. Entonces, ya están los estudios, o sea, costó convencer a este gobierno, ¿verdad?, de que eso era buena idea y decidieron hacerlo. Entonces creo que ese diálogo tiene que retomarse, o sea, hay que convencer, no digo que hay que forzar a nadie, hay que compensar a las personas que van a ser dañadas por la construcción de estas represas y comprarle tierra en otro lado, ¿verdad?, equivalente, con buen acceso, pero necesitamos que estas grandes obras que son de país, estas no son de Xiomara, no son ni de Juan Orlando, ni de Papi, son represas para Honduras. Y menciono 3 en particular, que es el Tablón en el río Chamelecón, menciono la de Morolica en el río Choluteca, y también readecuar la represa José de Silva del Valle para proveer de agua potable y de agua también para riego, para alimentarnos. Son obras de gran envergadura. Yo sé que cualquier ministro de Finanzas va a temblar, porque Morolica entiendo yo que puede costar arriba de $500 millones, pero son inversiones que el país las necesita. Yo creo que si hay un presidente que lo puede hacer, creo que es este, ¿verdad? Porque yo sé que don Olman dijo infraestructura, pero ya demostró que es su tema, ¿no? Que sí lo puede hacer, ¿verdad? Es su fuerte. Pero más que la represa es el beneficio del agua. El agua es vida, estamos muy mal, ¿verdad?, en indicadores de agua, en tema de agua potable, pero también estamos muy mal con el tema de las inundaciones en el Valle de Sula. No nos podemos permitir que el Valle de Sula se inunde. O si se va a inundar, por lo menos avisemos para minimizar y mitigar esos riesgos. Entonces, creo yo que hay proyectos que han esperado más de 20, 25 años en el tintero y que por primera vez están listos a apoyarnos. Pero no solo ese. Yo, la verdad, conozco mucha gente que vive en la salida del sur. Yo firmé ese proyecto. Fue el primer proyecto que yo firmé como presidente del BESIE, que es un segmento de 7 kilómetros de carretera de 4 carriles que une el anillo periférico con el Tizatillo. Imagínense, 7 kilómetros. Yo dije, este proyecto va a ser facilito. Han pasado 6 años y no se ha hecho. ¿Cómo es posible? Entonces tenemos que dar seguimiento. Había un buen amigo mío que decía, Dante, si un gobierno agarrara el 10% del gobierno anterior y dijera, le vamos a dar seguimiento ese 10%, hay que hacerlo. Entonces creo que están las represas, están los hospitales, están muchas carreteras que se dieron a contratistas sin la capacidad.
yo todavía sigo con mi cabeza, ¿verdad? Se aprobó un préstamo de casi 800 millones de dólares para la carretera de La Barca, Progreso, Tela, Ceiba, que se necesita urgentemente. Y por la urgencia se aprobó en diseño y construcción. Y sale que se aprobó como en 10 segmentos. Digo, no, se diseña una carretera. Ese proyecto fue diseñado para que se adjudicara a una empresa grande y que ella subcontratara. ¿Qué quiero decir con esto? Las obras que se contratan con deudas, a veces nos enfocamos mucho en la deuda y no en la obra. Lo que nosotros necesitamos es una salida al sur, donde no tenga que esperar 2 horas para poder venir a mi centro de trabajo o ir a hacer comercio con el sur del país. Necesito represas que estén generando agua potable a la ciudad de Choluteca, a la ciudad de Nacaome y otras. Mitigar inundaciones. Necesito hospitales, porque para poder descongestionar el hospital de escuela necesito descongestionar este hospital central. Y entonces necesito terminar esas obras, pero a esta velocidad con que se ejecutaron estos 4 años es francamente muy mala y yo espero, ¿verdad?, que el gobierno, como dicen, entre corriendo, entre trabajando en el 2026 para que estas obras se vuelvan una realidad para el pueblo hondureño sin contratar deuda. Bueno, y decía Julio que, bueno, uno de los fuertes del presidente electo Narri Tito Afura es precisamente la infraestructura y lo demostró en la capital. Sí. Eso se puede replicar porque no es lo mismo una ciudad a todo el país. Eso se puede replicar a nivel nacional porque me decía un hermano, mi hermano Melvin, que venía desde Zonaguera hasta Comayagua para podernos encontrar en familia y con mi madre, que de Zonaguera a La Ceiba se tardó lo que se tardó de La Ceiba para llegar a Comayagua. Además te garantiza que te va a destruir tu vehículo, Ulises. Aparte de eso. Eso es una garantía. Yo el otro día me invitaron a dar una charla el Club Rotario allá en La Ceiba y yo les dije, miren, yo les acepto, yo voy con gusto, con una sola condición, no me hagan llegar mi carro ahí, ¿verdad? Vayan a traerme porque yo no voy a destruir mi vehículo. Es impresionante cómo el olvido, y ahí está el efecto electoral, ¿verdad? Lo que pasó en el litoral atlántico, el olvido del litoral atlántico. Ahora, eso que tú decías, Julio, se puede como replicar a nivel nacional. Mira, Ulises, yo quisiera hacerme cargo de algunas cosas que se han dicho acá que me parece que son importantísimas. Primero, es crucial entender que no se puede desarrollar un país, sobre todo un país como Honduras, porque ya lo mencionaba Dante y también don Olban al comienzo del programa, que tiene mucho potencial. Es muy distinta la situación de un país como Mali en África, ¿verdad? Armenia en el sudoeste asiático, que son países realmente donde no hay nada. En esos países no hay nada, no hay recursos. O sea, desarrollar un país como Honduras debería de ser menos complejo debido al gran potencial que el país tiene, un potencial hidrológico enorme, ¿verdad? Estamos ubicados en la zona donde más llueve en el planeta, ¿verdad? Hay 1 millón de hectáreas en Honduras que son aptas para el cultivo, que tienen menos de 30 grados de inclinación, ¿verdad? Y con todo el agua que se tiene, realmente el problema de la seguridad alimentaria debería estar resuelto en el país. El potencial forestal que el país tiene, que es inmenso, ¿verdad? Hay 4 millones de hectáreas en Honduras aptas para el... Entonces, no se puede desarrollar un país como Honduras, con ese potencial que tiene, si no se tiene un mercado laboral flexible. Y hablaba de la ley de empleo por hora, que es crucial, no porque no es importante que se le nieguen los derechos a los trabajadores, al contrario, es que hay que darles oportunidades a los trabajadores. Yo te lo hablo como encargado de una universidad. Fíjate, nosotros ya no podemos contratar profesores por hora, porque si yo contrato un profesor por hora, tengo que contratarlo como que fuera a tiempo completo ya. Sí. O sea, entonces ahí estoy trabado. Yo, ¿cómo hago? Imagínate. Y habemos 16 universidades privadas en Honduras que no podemos, no tenemos opción, ¿verdad? Gracias o debido, mejor dicho, a que se derogó esa ley. Solo para ponerte un ejemplo. Entonces, no puede haber desarrollo en un país si no le generas oportunidades a los trabajadores. Lo crucial es abrirles espacios a aquellas mujeres que tienen hijos pequeños y que tienen que cuidar a sus hijos y que bien podrían ir a trabajar 2 o 3 horas diarias a una empresa. Cerrarles esa oportunidad, lo que estás haciendo es
incrementando el abandono del mercado laboral de parte de las mujeres y de los jóvenes, por ejemplo, que están estudiando, como bien decía Daniel, que pueden estudiar 4 horas diarias y que pueden irse a trabajar 4 horas, como sucede en los países desarrollados en el mundo. Dante estudió en los Estados Unidos. Dante, vos sabés que un montón de compañeros tuyos, americanos, gringos, estaban en la universidad y al mismo tiempo trabajaban, ¿verdad? En la cafetería, en la tienda universitaria, ¿verdad? Mientras estaban estudiando. Entonces, en un país que pretende ser desarrollado es imposible hacerlo sin tener un mercado laboral flexible. Otro elemento importante, el tema energético, ¿verdad? Y yo me iría un poquito más allá, el tema de las empresas públicas en Honduras. Creo que ese es otro elemento que este gobierno debe de tener en su agenda en primerísimo lugar. Fíjate, hay 8 empresas públicas en Honduras, de las cuales solo una funciona con ganancias, que es la empresa nacional portuaria, porque está tercerizada. De ahí las otras 7 empresas están quebradas y el gobierno tiene que subsidiarlas para mantenerlas. Y obviamente el tema crucial es el tema energético, porque todas las demás son pequeñas, ¿verdad? Que la empresa de correos, que la empresa... tenemos, increíble en Honduras, tenemos una empresa de ferrocarriles y no hay ni un solo tren en Honduras, sí, pero hay una empresa de ferrocarriles, ¿verdad? Entonces, las empresas públicas en el país son un gran reto, pero sobre todo, y no hay que olvidarlo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Si no se resuelve ese problema en esos 4 años, yo no sé qué va a pasar en Honduras, Ulises. Tiene que ser punto número 1 en la agenda. Y cierro únicamente con un elemento que me parece que también es clave en esto, ¿no? Dante, que estuvo en el Banco Mundial tanto tiempo, yo recuerdo que hace 4 años, Dante, tu colega Ezequiel Miranda me encargó a mí, junto con otra consultora peruana, que trabajáramos una propuesta para el nuevo gobierno en el tema de servicio civil. El Banco Mundial ha estado muy metido en esto en los últimos años. Se ha hecho un esfuerzo, pero mira, mientras no se recomponga este tema del servicio civil en el país, tenemos una ley prácticamente obsoleta ya, va a ser muy difícil que si no hay carrera pública basada en méritos para los empleados públicos, de nada sirve, y cierro con esto porque es muy importante porque lo habíamos venido hablando, de nada sirve que tengas un equipo de estrellas, de nada sirve que tengas al Dream Team en los ministerios, que puedes tener a las personas más calificadas para manejar los ministerios si no tenés equipos consolidados, que tengan una carrera garantizada, ¿no?, para que funcione bien el gobierno. Entonces, son elementos que creo que hay que considerar para poder avanzar si es que queremos rescatar un poco de lo que se ha trabajado en los años anteriores. Y en la estatal eléctrica habrá que empezar por, bueno, tenía creo 2,000 y tantos empleados. 4,000 creo que hay. Pues, pegando a los 5,000, sí. Pegando a los 5,000 empleados. Y uno se pregunta, bueno, ¿y en qué mejoró la estatal eléctrica? ¿Cuáles fueron los cambios? Y ya sabemos qué es lo que ha pasado. Me dice el ingeniero Juan Carlos Segovia que también habrá que meterle mano a ese fondo departamental del Congreso Nacional. Ya cambiar eso y dejar... Derogarlo. Y me lo dicen, derogarlo, terminarlo, sacarlo. Y dejar que el Poder Ejecutivo, como lo dice la palabra, ejecute. Y que el Congreso, el Legislativo, la misma palabra también lo dice, que legisle. Cada quien zapatero a su zapato, cada quien hacer lo que le corresponde. Bueno. Vamos a salir con un nuevo compromiso comercial. Ya regresamos para abordar algunas temáticas. La lista es bastante grande de lo que se tendría que hacer, que los políticos deberían de saber y tener precisamente esto como una doctrina de lo que tienen que hacer de entrada en el próximo gobierno para poder empezar a cambiar la situación en el país. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, para aprovechar el tiempo, inmediatamente le doy la palabra al licenciado Daniel Fortín para que entremos en todas estas urgencias que tiene este gobierno de cara a los próximos 4 años con desafíos, con verdaderos desafíos, y como dice don Olban, que no sigamos con ese mote de que somos un país atrasado, relegado en todos los campos. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde empezar con lo que tiene que ver, sobre todo la preocupación de ustedes como sector privado, la generación de empleo? Tenemos problemas. Tenemos problemitas con el audio, licenciado. Mire, ahí, le escuchamos.
Sí, mire, Ulises, yo insisto, parezco disco rayado porque lo he estado diciendo por mucho tiempo, pero lo que a mí me dice esto es la lógica. O sea, a mí me parece que el Poder Ejecutivo, en primer lugar, debe nombrar en los puestos a las personas idóneas con la educación, con la experiencia, para cada uno de los puestos. Pero inmediatamente, o sea, día 1 o antes, se debe de hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo. Usted tiene que enumerar todo lo que usted tiene que cambiar en Honduras. Mira, aquí en el programa hemos estado hablando, eliminemos tal cosa, mejoremos esto, hagamos aquí, hagamos las reformas electorales, quitemos el bono departamental, arreglemos el sistema vial, de poner reglas claras de cómo se debe manejar en Tegucigalpa. Zonifiquemos dónde la gente puede hacer negocios y dónde pueden haber vendedores ambulantes y dónde no. Y así usted puede ir enumerando qué hacemos con el Seguro Social, con el San Felipe, con el Hospital Escuela, qué hacemos con la educación. Entonces usted no puede estar improvisando día a día. Usted no le puede dar esa opción a los ministerios para que arreglen el problema de Honduras en 4 años y a libre albedrío. Tenemos que hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo. Ese mediano y largo plazo, si traspasa el periodo presidencial, tiene que legislarse que ese plan se tiene que mantener sí o sí. Los diputados, para mí, todas las leyes deberían de ser aprobadas por unanimidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque ya se está hablando de que hay un partido de oposición. Entonces, ¿a qué vamos nosotros en este momento? O sea, a afectar el gobierno, a venir y decir, no, yo soy oposición. ¿Y qué hace la oposición? Oponerse a todo, oponerse a los cambios. Y eso no puede pasar. O sea, es imposible que yo venga y diga yo, mira, quiero hacer un gobierno que debería ser un gobierno de integración, un gobierno donde todos trabajemos juntos, mando una ley al Congreso y esas leyes sean tan buenas que sean aprobadas por unanimidad. Correcto. Yo estoy acostumbrado a que en todos los lugares aprobamos las leyes por unanimidad. Si hay alguien que esté en contra, se le pregunta, bueno, ¿y por qué estás en contra? Tal vez no hemos visto algo que sea correcto y por lo cual la ley no debe pasar o la moción no debe pasar. Correcto. Pero si la ley es buena, ¿por qué no es aprobada por unanimidad? Entonces, ¿por qué tiene que empezar ese baile, ese coqueteo, esa plática entre los diputados de que si me vas a aprobar esta ley, si no me la vas a aprobar, si hay que hacer? Y ahí es donde viene, desde hace mucho tiempo, cuando mencionaba el profesor Pineda Ponce, el tilín, tilín. Entonces, obviamente, nosotros no podemos estar en eso. Las leyes deben ser hechas por unanimidad, deben ser hechas correctas, pensando en Honduras. Entonces, volvemos al tema. Si nosotros empezamos a enumerar todos los problemas de Honduras, mire, frente a frente tendría que durar por lo menos el mes de enero. Pues. Entonces, obviamente, tenemos que venir y sentarnos y decir, hagamos ese plan. Y pongamos la gente en diferentes grupos a decir, bueno, ¿cómo arreglamos la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? ¿Cómo arreglamos Hondutel? ¿Cómo arreglamos la portuaria? ¿Cómo arreglamos la empresa del ferrocarril? O sea, hacemos un ferrocarril o la cerramos. ¿Qué hacemos? Entonces, obviamente, y así con todas las leyes, con la ley del impuesto sobre la renta, con la ley del impuesto sobre ventas, ¿qué vamos a hacer en el servicio de administración de rentas? El servicio de administración de rentas es un servicio de administración de rentas. Es donde usted va y paga sus impuestos, donde usted debe de venir y hacer las cosas bien y facilitarle la vida al obligado tributario para poder pagar su impuesto adecuadamente. Correcto. No ponerle trabas. Los créditos deberían de ser automáticos. Entonces, obviamente, aquí podemos venir y decir todo lo que está malo, pero sentémonos a hacer un plan. Sin plan, en 4 años vamos a estar en lo mismo. No se hicieron las cosas, no se recuperó Honduras. Honduras sigue en el último lugar
de América. Correcto. Y solo para terminar Sí. este segmento, Ulises, cuando usted en la mañana se levanta de su casa y usted sale hacia el canal, usted va con un plan de cómo va a llegar al canal. Usted no sale y agarra por cualquier calle y se mete por otra calle y sale, porque en vez de llegar al centro de noticias, va a llegar a Palmerola, pues. Si usted sale sin rumbo. Entonces, obviamente, usted tiene un plan. Todos tenemos un plan. No hay empresa que no se construya con plan. No hay familia que se desarrolle. Todas las familias, empezando por la unidad básica de la sociedad hondureña, en una familia que sale adelante tiene un plan. ¿Qué voy a ir haciendo para poder construir esta familia en todos los sentidos en una forma adecuada? Bueno, y como se dice popularmente, y me disculpan el término, no seguir gobernando a Honduras al garete, como se dice popularmente. Don Olvan, brevemente para que, A la podamos salir guángara. para que salgamos con las temáticas que teníamos planteadas el día de hoy. Pero el bipartidismo, don Olvan, tiene una oportunidad que pocas veces la ha tenido en el Congreso Nacional de tener la mayoría simple y la mayoría calificada. No tendrían que ir a buscar votos fuera de ahí para hacer las grandes reformas en el país. Claro, pero esto hubo una distorsión de lo que era lo original bipartidismo, se distorsionó completamente. Y se lo digo yo que he estado ligado a estos asuntos políticos desde el año 76, si usted quiere. Empezando por las políticas universitarias y luego después, nunca en el poder, pero muy cercano al poder. Como diputado me tocó eso, pero se fue distorsionando todo. Mire, el bipartidismo, si funcionara, no daría espacios para el surgimiento de nuevas corrientes políticas, porque la verdad es que el pensamiento humano, el pensamiento político, el pensamiento de desarrollo económico, no tiene 200.000 formas de pensar. No, ¿cuántas? Julito es el hombre gallo, por aquí pasa estudiando. ¿Cuántos caminos nos llevan a Roma en aspecto económico? 10 teorías de pensamiento económico, 20 si quiere. Pero entonces no pueden haber 15 maneras de pensar cómo se administra el Estado. Entonces el bipartidismo tiene que funcionar. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, Ulises, para exteriorizar, ojalá que Papi La Orden nos esté escuchando. Mire, hablamos todos de que es necesario un gobierno de integración nacional. Pero la integración nacional, entiéndase de una vez por todas, no es la integración de elementos políticos para repartir las chambas. Eso no es integración nacional. Tiene que haber más que todo un gobierno de concertación, y se concerta alrededor de programas, alrededor de políticas, no alrededor de figuras. Y otra cosa, Julito, yo creo que es tiempo que nosotros los profesionales, en cada una de nuestras ramas, empecemos a aportar también, que empecemos a retribuir lo que el pueblo hondureño nos dio para formarnos como médicos, como ingenieros, como economistas. Nosotros, el 95%, por decir una cifra bonita, de los profesionales egresados de nuestras universidades jamás han prestado un servicio social. Si los únicos que prestan servicio social en Honduras y ahora remunerados son los médicos. Sí. Pero dígame usted, ¿por qué no un gobierno de apertura va creando los tanques de pensamiento que se llaman en otros países y le dice al Colegio de Economistas, señores, tenemos este problema? Y ustedes son los que saben de economía. Aliménteme. Y yo lo que voy a tener son coordinadores de ese desarrollo. Mis secretarios de Estado, mis ministros, como bonito de llamarlos, mis ministros lo que van a hacer es concertar, recoger ideas. Y entonces que cada quien a tus zapatos. ¿Quiénes son los que podrían aportar en el campo de la educación? Los maestros. Entonces, aprovechar aquellos elementos formados, los mejores elementos, no importa el partido político que tengan. Yo le estoy, mire, le apuesto doble contra vencido. El profesional calificado puede tener sus sentimientos partidarios, pero nunca es obcecado. Es una persona de mente abierta
y trabaja en función de solución de problemas. Entonces, ojalá que don Papi a la orden, en este momento que usted mencionó que había problemas para la conformación de edificios, preocúpese por haber un gobierno de apertura y ponga a funcionar a las personas calificadas, pónganlas. Y otra cosa, nada, no me vaya a crear instituciones de 10.000 lempiras la dieta como el Seguro Social. Correcto. Y don Olban, y en este caso también funcionarios calificados, pero también comprometidos, Julio, don Dante. Claro. La ministra de Salud hace 10 días o 15 días se fue de vacaciones, Sí. está fuera del país. ¿Saben cuándo regresa? Regresa hasta el próximo 5 de enero, el lunes. Y vea lo que tenemos. Ella es ministra de Salud y es la presidenta de esa Junta Interventora del Seguro Social. Yo te voy a ripostar eso con algo que me decía un profesor allá en la Universidad Católica de Chile, Ulises. Me decía, vos sabés por qué hay problemas agrícolas aquí en Chile. Me decía, ¿por qué? Porque hay un Ministerio de Agricultura. Vos sabés por qué hay problemas de salud en Chile. Me decía, ¿por qué? Porque hay un Ministerio de Salud. Y que se ha creado aquello que el ministro de Salud tiene que ser médico. ¿Por qué? No. O sea, ¿por qué tendría que ser médico? Don Dante, la otra, usted nos enumeraba toda esta lista, lástima que no podemos irnos como punto por punto, pero me llamaba la atención que don Dante ponía aquí ya buscarle otro rumbo a Undutel, por ejemplo, a Correos, como decía, ahí se tiene que revisar la funcionalidad de muchas instituciones del Estado, ¿no? Mire, yo me asusté cuando escuché que quieren formar un ministerio de vivienda. Creo que había algo en el pasado. Estaba el INBA antes. El INBA, el sí. INBA, ¿no? Que hizo algo. Ahí está el dato de en medio y la Kennedy, ¿no? Pero volviendo al tema, hay que racionalizar el gasto público realmente se ha expandido fuera de una justificación válida. Por ejemplo, la policía no puede hacer un buen papel investigativo porque no hay placas para los vehículos. O sea, ¿cómo puedo saber? Licencias, ya no hay Bueno, el papel para licencias también es objeto de corrupción. Entonces, yo creo que tenemos que gastar lo que tenemos que gastar como país de una manera racional. Hay que reducir el número de instituciones del Estado. Hay figuras que pueden ser simplemente funciones que se le añaden a otras, pero realmente yo creo que el Estado de Honduras tiene un ingreso bastante, yo diría que le sobra, porque este gobierno, por ejemplo, se le aprobaron presupuestos históricamente elevados y ejecutó únicamente 40-50% de esa aprobación. Entonces, lo que significa es que la capacidad de ejecución no es fácil. Y entonces, creo yo que se necesita un gabinete de gobierno que piense, como dice don Olban, con el corazón. El sector privado no puede pagar impuestos del infinito, es el único que paga impuestos. Y el único que genera empleo es el sector privado. Entonces, de alguna manera tengo que también cuidarlo para que genere empleo, porque si no, la ecuación no me va a cerrar. Trabajar de la mano. Hay que trabajar de la mano. Yo cuántas veces que pude en un diálogo decía, tiene que hablar el gobierno con el COEP. Yo creo que hubo una conversación y nunca más. Yo creo que eso es un muy mal precedente y que no debería ser replicado en este futuro. Y vean bien lo que dicen o escuchen lo que dice don Dante Mossi. Tienen que hablar, no pelear, porque parecía en un momento que ese era un enfrentamiento, un ataque directo desde el sector oficial hacia el sector privado. Y tienen obligadamente que trabajar y caminar juntos, vibrar en la misma frecuencia. Nos vamos a la pausa comercial, estamos un poco en deuda con la pausa comercial, regreso con el doctor Julio Raudales para luego ya ir entrando como a las conclusiones finales del programa de hoy, que no tiene otro objetivo más que pues ahí tirar algunas luces de conocedores del campo económico, del sector privado, empresarial, para que desde un inicio el gobierno que está por arrancar vaya tomando el rumbo correcto de lo que necesita el país. La pausa comercial, ya volvemos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión.
Bueno, este es el tema de hoy, el tema con que hemos bautizado este programa. Bienvenido 2026, ahora a trabajar por Honduras. Si tenemos algunos mensajes, ya ustedes los aprecian. Marcos Matamoros dice, todos hondureños queremos trabajar en un gobierno de integración política, arreglar las impugnaciones electorales antes del 29 de enero, Partido Nacional, no celebre sin ser sectarios, que la percepción es que roban las elecciones. Diálogos permanentes, honestos y francos, dice este televidente. Dice Sonia, en respuesta frente a frente, de acuerdo con que se desarrolle el recurso humano, hice mi carrera profesional en recursos humanos en los Estados Unidos, específicamente en la banca internacional, y el gobierno federal otorga créditos a instituciones, empresas que invierten en la preparación de sus empleados. Aquí podrían hacer lo mismo, dice Sonia. Ismael Ochoa dice, en respuesta frente a frente, feliz año nuevo, Honduras necesita trabajar y no tanto teórico en economía que solo son casaca. Esos son nuestros televidentes. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Bueno, estamos en la recta final, ya estamos hablando del Pino, de sus nuevas apariciones, y bueno, doña Dori Gutiérrez, que ha tenido a través del tiempo la política más exitosa. Dice Julio, ya estamos en la recta final, prácticamente se nos fue el tiempo. 30 segundos, Julio. Yo quisiera nada más recomendarle a las nuevas autoridades que lean un documento que acaban de publicar el señor Ian Walker con Roberto Lagos, que se llama Crecimiento Estancado. Ahí están los pasos fundamentales que hay que dar en este país para poder avanzar. Léanlo, porque realmente tiene elementos que vale la pena sacar para salir adelante en Honduras, ¿no? Don Dante Mossi, 30 segundos. Yo creo que la buena noticia es que tenemos financiamiento disponible en el país. Lo que hace falta es realmente que el gobierno ponga ejecutores que hagan que estos planes y obras se lleven a cabo. Por ejemplo, fideicomiso de medicinas para dotar de medicamentos al sistema de salud pública. Así que, como dice el teleaudiente, en vez de casaca, acción, ¿verdad? Don Olva, unos 30 segundos. No, agradecer nada más la invitación, Ulises, agradezco siempre, y la presencia de Dante y Julio. Dar esperanzas al pueblo hondureño, eso es todo. Estamos en una situación difícil donde el ingrediente para estabilizar y buscar la armonía social es la confianza del pueblo hondureño. Esa es la palabra mágica, es confianza. Y otra cosa, no nos dejemos sombrerear. Ya conocemos los personajes nefastos que han enterrado este país o que han pretendido enterrar este país, y que no importa qué es lo que ocurra, nunca van a estarse satisfechos de nada. Y van a alegar, mañana les van a contar 14,000 actas y van a buscar otro hasta que el café está rancio. Cualquier cosa puede ser justificación. Y felicidades al pueblo hondureño, difícil en este momento, pero no es imposible. Correcto. 30 segundos, licenciado Daniel Fortín. Muchas gracias. Aquí un saludo a mi pariente Olvan Valladares, que se olvidó que estaba aquí conmigo. La verdad es que nosotros tenemos que hacer una Honduras mejor. Correcto. Tenemos que trabajar todos por Honduras. O sea, hacer ese plan de nación a corto, mediano y largo plazo. Y la verdad es que todos los que quieren Honduras tienen que trabajar en que esa paz y esa tranquilidad vuelva al país. Todo aquel que esté creando caos, todo aquel que esté creando incertidumbre, todo aquel que esté creando problemas, es un enemigo de Honduras, es un enemigo de la población, es una persona que no quiere el desarrollo de Honduras. Correcto. Bueno, gracias a todos. Cumplimos y cerramos con el último compromiso comercial. Feliz año, y como decía el título del programa del día de hoy, a trabajar todos por Honduras. Buenos días. Centro de Noticias Televicentro para Honduras y el mundo, hemos presentado el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente.